Con su venia, diputado presidente, saludo con mucho respeto a esta sesión de Congreso General. Quiero en primer término saludar a las 250 diputadas que integran la 65ª legislatura y felicitarlas porque la paridad total en este legislativo es producto de sus luchas y exigencias históricas. Esta, en realidad, es la legislatura de la paridad de género. Saludo igualmente a mis compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios, en especial a los grupos que conformamos el bloque legislativo Va por México, las diputadas y los diputados de mi partido, el PRD, pero también a los diputados y diputadas de Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional. Además de la paridad, esta legislatura deberá reconocerse como la legislatura del regreso a las mejores prácticas parlamentarias y democráticas. Con la conformación de la presidencia de la mesa directiva en la persona de Sergio Gutiérrez Luna y la presidencia de la Junta de Coordinación Política por parte de Rubén Moreira, hemos iniciado con el pie derecho, pero estamos obligados a continuar así. El país, y hay que decirlo claro, no va en el rumbo correcto. Más allá del discurso y la retórica, los datos estadísticos y científicos que no mienten, así lo demuestran. Desgraciadamente, decir que se tienen otros datos no cambia nuestra realidad como nación. Algunos datos concretos. En materia económica, en el 2020, el Producto Interno Bruto de México registró la mayor contracción desde 1932, al confirmarse una caída del 8.5%, según el INEGI, organismo del gobierno encargado de valorar este tema. La pandemia del coronavirus y la severa recesión económica evidenciaron el poco conocimiento o el poco interés del gobierno federal en destinar mayores recursos a las inversiones públicas y hacer del presupuesto público un motor de la reactivación del crecimiento económico. Ante las nuevas dificultades, este gobierno ha decidido atrincherarse en obras faraónicas de infraestructura y los programas sociales que han priorizado para conservar su clientela electoral, condición estratégica con la que pretenden dar continuidad a su proyecto. Por otra parte, en cuanto a temas de inversión pública productiva, los recursos para infraestructura carretera se han reducido en más del 80%, cuando requeríamos un país mejor comunicado y que detone el comercio y que posicione a México como un país atractivo para la inversión. Sabedores que este rubro es de los de mayor impacto en la reactivación directa del empleo y lo anterior se menciona solo como un ejemplo. No hubo durante la pandemia, le pido, presidente, que llame al orden para poder continuar con mi discurso, por favor. En materia de MIPYMES, no hubo por parte del Ejecutivo Federal ningún apoyo. Las MIPYMES contratan al 80% de los empleos formales de este país y no se las ha auxiliado de ninguna manera. En materia de salud, el mal manejo de la pandemia ha dejado en cifras oficiales cerca de 300,000 muertos y en cifras extraoficiales cerca de 500,000 de muertos. El subsecretario Gatell en un inicio planteó, y cito, que el escenario de 60,000 muertos sería el más catastrófico. Por lo tanto, el día de hoy tenemos 5 escenarios catastróficos acumulados y no encuentro el término más correcto para esta cifra que el que no sea el de un manejo criminal de la pandemia. La actual crisis sanitaria y el mal manejo de la emergencia colocaron a México en abril de este año en el tercer lugar de mortandad a nivel internacional, según los datos registrados por la Universidad Johns Hopkins. En México, como en el mundo, la pandemia global del coronavirus puso en evidencia que este gobierno no estaba preparado para revertir sus efectos y donde más se está sufriendo es en los países que no tomaron en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para invertir en pruebas que ayudaran a una atención inmediata
en las zonas y detener así los contagios. Es en esta coyuntura en donde viene a la memoria los dichos desde el Ejecutivo Federal y el Subsecretario de Salud de no utilizar el cubreboca o bien defenderse de la pandemia con estampitas de detente. Esto puede sonar a una burla, pero me parece que no sería nada gracioso para las familias de los cerca de 300,000 muertos. En materia de seguridad, en lo que va del sexenio, se han registrado 98,503 asesinatos violentos, 63% más que en el sexenio anterior. Respecto al índice de paz México 2021, en los últimos años la paz en México cayó 18%, mientras a su vez el gobierno ha recortado el 31% en inversión pública en el sistema de seguridad. Además de la extremadamente preocupante situación de seguridad pública, es claro y evidente que la delincuencia organizada tuvo injerencia directa e influyó en muchas regiones del país en el pasado proceso electoral, lo cual debe preocuparnos a todos, pues rompe con los más básicos principios democráticos de la República. En materia de pobreza, con base en la medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza, mientras que ahora en 2020 dicha cifra se incrementó, según el INEGI, en 3.8 millones más de pobres y 2.1 millones más en pobreza extrema. No hace sentido que con políticas para ayudar a los pobres cada día haya más. Quizá en vez de políticas asistencialistas necesitamos pensar en empleos mejor remunerados para evitar y seguir combatiendo la desigualdad social de este país. La falta de compromisos por parte del gobierno federal hacia las mujeres se ha traducido en recortes a programas que tenían como objeto lograr la igualdad, erradicar la discriminación y la violencia de género, afectando los avances en la construcción de los derechos, responsabilidades y oportunidades a favor de las mujeres. Tal es el caso del recorte al programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, que ha afectado a muchas madres jefas de familia. Además, se dejó sin recursos a los albergues para mujeres violentadas, a pesar de que todos lo sabemos, durante la pandemia y por el encierro obligado, la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres creció exponencialmente, 13% para ser exactos. ¿Dónde está el compromiso de este gobierno federal con las mujeres de este país? Es la pregunta que habrá que responder, sobre todo cuando estos rubros son mínimos en el total del presupuesto de egreso. Por otro lado, según datos de la Asociación Mexicana a Niños con Cáncer, IAP, cada año se registran 5,000 casos nuevos. El cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en pacientes y actualmente hay un estimado de 23,000 casos activos en el rango de edad y no tienen ayuda del gobierno federal. Todos hemos visto innumerables manifestaciones en la capital de la República y en los estados por parte de los padres de los niños y las niñas con cáncer para exigir que se suministren los medicamentos necesarios para este tan sentido asunto de salud pública. Desde aquí, nuestra solidaridad con las niñas y niños que padecen cáncer y con sus familias. Y no admitimos de ninguna manera y condenamos enérgicamente las declaraciones hechas por el subsecretario de Salud, Gatell, y cito: las demandas de medicamentos son una narrativa golpista de la derecha. No, señor Gatell, la exigencia de medicamentos por parte de las niñas y los niños y sus familias que están muriendo no son más que un grito desesperado por salvar a sus pequeñas hijas e hijos que están falleciendo por precisamente su incompetencia. Por todo lo anterior, es momento de corregir el rumbo. La visión centralista de uno no es mejor que la visión republicana y federalista de todos. Es momento de que se regrese en México a los pesos y los contrapesos de los poderes de la Unión. La Cámara debe recobrar su autonomía y su vocación. Confunden mayoría con autoritarismo. Este país no es de blancos y negros, no es
de unos y otros, es de muchos matices de grises en los que estamos todos. Es momento de reconstruir el tejido social y la armonía social, comenzando por el titular del Ejecutivo. Y para eso estamos aquí, para debatir. Aquí estamos todos, aquí estamos todas, aquí están representantes de todos los sectores, de todos los estados y de todas las fuerzas políticas. Ojalá que la 65ª legislatura levante las miras y eleve el nivel del debate. Es claro y no hay que decirlo de otra manera, tenemos dos visiones de país. Confrontemos nuestras ideas, nosotros las haremos valer. Muchas gracias y muy buenas tardes.